Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Es más que posible que tenga que partir este vídeo en dos cachitos porque el tema lo merece. Y es que siempre ha habido fascinación por parte del ser humano al respecto de los mellizos o de los gemelos. Pero, ¿qué me diríais si también razas ajenas a la Tierra que hubiesen descubierto nuestro planeta, pues también tuviesen algún tipo de interés en ellos? Bueno, pues de eso va exactamente el programa de hoy, porque resulta que hay un caso de dos gemelas llamadas Audrey y Debbie Hewins, que quizá sea uno de los más intrigantes de la historia de la ufología moderna, y lo vamos a ver hoy aquí. Em, Sus afirmaciones son absolutamente tremendas, y además es que estamos hablando de encuentros que son múltiples, que se han dado a lo largo de muchísimos años, desde que eran muy jovencitas, desde que eran pequeñitas, y siempre, pues, esas invasiones a su privacidad, a sus vidas, pues realmente pues las han dejado pues marcadas, y siempre han estado pues pidiendo ayuda a un mundo que directamente pues se olvida de que existe este fenómeno de los secuestros extraterrestres, que son realmente tremendos cuando observamos lo que son pues las acciones que algunos de estos seres, de hecho en colaboración con otras razas, son capaces de hacer con los seres humanos. Em, Estamos hablando de una historia. Vamos a empezar por el principio y por eso pues es posible que tenga que hacer dos programillas y partirlo. A lo mejor pues luego hago uno completo y ya está, ¿no? Bien, vamos a ver a dos niñas. Nos lo imaginamos. Dos niñas que empiezan a suplicar a sus padres que no las lleven a su habitación a la hora de acostarse, porque hay como hombres calvos, sin pelo, que las aterrorizan en medio de la noche. Y además es que los describen a estos hombres sin pelo, pues como con una cabeza grande, es decir, estamos hablando ya de macrocéfalos, y con ojos enormes y además completamente negros. Aquí tenemos una primera referencia porque los hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ruwa en Zimbabue, año 1994, en donde también niños llegaron a observar un objeto volador no identificado que llegó a tomar tierra, y sus dibujos eran exactamente lo mismo que decían estas niñas cuando hablaban con sus padres. Tremendo, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, siempre ha habido una fascinación en general desde el principio de los tiempos con los gemelos, ¿no? Y sus posibles habilidades sobrenaturales, ¿no? Y también incluso una vinculación telepática entre ellos, ¿no? Y claro, si a nosotros eso pues puede llevar, si nos puede llevar a nuevos descubrimientos científicos, ¿por qué no? Podría ser de gran utilidad para un contacto más sutil o más perfecto entre seres extraterrestres y lo que sería pues la raza humana. ¿Por qué no coger a esas dos niñas cuya genética ya hemos estudiado de entre todos los gemelos que hay en el mundo, y vamos a por ellas porque sabemos que sí que van a funcionar nuestros experimentos con ellas? Pues esa sería realmente la premisa de este suceso, de estos sucesos que vamos a ver aquí. Bien, extraños seres que aparecen en la noche. Bueno, ha habido varios relatos ya escritos de este caso, de las hermanas Hewins, pero hay uno
que realmente pues como que recopila todo esto. Es un libro que se llama The Alien Abduction Files. Una escritora que se llama Kathleen Marsen, ¿no? Ella dedica un capítulo entero a todo esto y además da unos detalles sobre estos seres grises, vamos a llamarlos así ya claramente dentro de la ufología, pues ahí están, ¿no? Em, Porque es que resulta que, bueno, pues esta escritora documenta cómo las dos niñas comienzan, de forma independiente además, a llevar cuadernos de sus encuentros ya desde los 5 años, cuando ya realmente ya empiezas a tener nociones de lo que es la realidad, ya no eres un bebé y sabes perfectamente lo que está ocurriendo a tu alrededor y se estaban dando cuenta perfectamente de que estaban siendo visitadas, encuentros del cuarto tipo, visitantes de dormitorio. Em, lo que pasa es que las descripciones y los bocetos es que eran más que detalladas, más de lo normal. Según los diarios, que además llegaban a escribir, pues estos extraños seres sin pelo a menudo aparecían pues como en una luz azul brillante y también como una niebla vista 1000 veces en el fenómeno ovni, también en los encuentros del tercer tipo, cuando hay pues personas que los llegan a ver eh, aterrizados en la superficie en medio del bosque, o cuando hay pérdidas de tiempo que también veremos que les ha pasado a estas dos mujeres. Y bueno, pues llegaban a ver pues como una niebla, que no son gases del pantano como se empeñan en decir pues las personas que son pues totalmente contrarias al fenómeno ovni y a su evidente existencia, ¿no? Una niebla que brillaba además de forma poco natural. Sabían perfectamente cuando estaba nublado en el cielo o cuando había niebla en el ambiente. No, pues en su cuarto no. Esa niebla brillaba. Unas descripciones impresionantes. Y además, cuando empezaron a escribir muchísimo mejor, sus notas es que eran ya tremendas, ¿no? Porque siempre acompañaba esa niebla junto con incluso un sonido extraño, como si fuese un enjambre de abejas, un zumbido, que lo hemos visto muchísimas veces también en el fenómeno de las abducciones, en ese momento en el que hay una interacción entre esos seres y las mentes y el subconsciente y el inconsciente de los individuos que son las víctimas de este tipo de encuentros. Bien, es tremendo porque sus notas, estos encuentros iniciales de estas dos mujeres gemelas, ¿no? Pues aparecían pues en algunas ocasiones pues como que podían ser como un poco inconexos, ¿no? Unas declaraciones que, en algunas veces, pues una niña lo decía, pero la otra, pues tenía miedo, ¿no? De contarlo, ¿no? Les llegaba todavía el miedo de lo que les había pasado la noche anterior, pero resulta que hubo un día, en una ocasión, estas gemelas, pues se dieron cuenta repentinamente de que estaban como encima de su casa. Y fue en ese momento en el que ambas también se dieron cuenta de que estaban tratando con entidades que no eran mamá y papá, ni eran sus compañeros de escuela, ni eran sus profesores, ni eran sus familiares. No, eran hombrecillos extraños. Eran seres extraños, eran seres de otro mundo. Y así es como empezaron a escribirlo. Seres de otro mundo, y eran niñas. Bueno, sus abducciones en principio, y tal y como expuso esta escritora siempre fueron
conjuntas, es decir, siempre se las llevaban a la vez. Y de hecho, pues resulta que a Audrey, a esta gemela, pues le sucedió un suceso, valga la redundancia, que fue realmente tremendo para ella, cuando aparentemente pues estaba sola, ¿no? Bueno, un encuentro que fue pues darse cuenta de que estaba en la habitación, pero de pronto pues se vio en una habitación que no era la misma, que era extraña, como dentro de un objeto volador no identificado, de un objeto extraterrestre, y así lo escribió, siendo una niña. No estaba influenciada, estaba sola, y además tenía miedo a la hora de decirlo. Y además, tan pronto como se dio cuenta de aquello, su entorno pues pareció como desvanecerse. Y esto lo hemos visto en más abducciones, como si hubiese una simulación de una habitación normal y corriente, mientras que la estuviesen haciendo experimentos para que ella estuviese pues totalmente tranquila y no cundiese el pánico, mientras que estos seres pues estaban haciéndola algo a ella en particular. Bien, todo esto dentro de un objeto volador no identificado, ¿no? Y bueno, pues después de que hubiesen hecho las actividades que tuviesen que hacer con ella, pues su entorno, ese entorno de habitación dentro del ovni, pero que era vacío, ¿no? Pues pareció pues como desvanecerse, como hacerse invisible, ¿no? Y de pronto, pues le pareció estar ya en otro lugar. Y ese otro lugar también lo hemos visto en más abducciones. Y es realmente impresionante, pues sobre todo porque es que lo que decía era eh, asombroso. Y es que ella misma se veía como si estuviese de pie en el espacio. Algo que podría ser pues una actividad, una experimentación, ¿no? Pero ella se veía que estaba mirando hacia la Tierra. Algo que puede ser, vuelvo a decir, una experimentación o que directamente fue abducida y conducida a través de ese ovni a la atmósfera terrestre. Realmente impresionante. Pero, sin embargo, estas experiencias, conforme fueron pasando los años, pues dieron un giro absolutamente drástico. Y es que empezaron las experiencias de tiempo perdido, que también lo hemos visto en aviones, en trenes, en personas que pues tienen momentos de universos paralelos, y esto pues pasó más o menos, a ver si consigo mejorar un poquitín mi voz y consigo grabar este programa en condiciones, ¿no? Fue cuando tenían entre 11 y 12 años. Pero creo que se me va a ir el tema con más programas, así que vamos a ir con más partes. Creo que había dicho 2 partes, creo que van a ser más, pero bueno, pues poquito a poquito. Vamos a verlo en el siguiente capítulo, qué fue lo que les ocurrió a estas 2 gemelas. Muy bien.